El movimiento en una dimensión. Cuando se habla del movimiento, lo definimos como el cambio que hay de posición y lo ubicamos con respecto a un sistema de referencia. Los sistemas de referencia pueden ser absolutos y relativos. Los términos que debemos conocer básicamente para entrar al estudio del movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente acelerado son distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración. La distancia se define como la longitud del trayecto recorrido por un objeto al moverse de un lugar a otro. El desplazamiento es la longitud de la recta dirigida de un punto a otro. La rapidez media se conoce como la distancia que recorre un objeto dividida entre el tiempo que tarda en recorrer esta distancia. Tenemos una ecuación para el desplazamiento que vendría siendo delta x igual a x final menos x inicial. En el caso de la rapidez media tenemos que r es igual a d sobre t. En el caso de la velocidad media lo definimos como el cociente del desplazamiento delta x de la partícula entre el intervalo de tiempo delta t. Su ecuación vendría dada por v igual delta x entre delta t. Conocemos lo que viene siendo la aceleración media. La aceleración media es el cambio de velocidad y el tiempo, el cual vendría siendo por su ecuación delta v entre delta t. La rapidez media, hay una diferencia entre rapidez media y rapidez constante. La rapidez constante se expresa como las distancias iguales recorridas en las unidades sucesivas de tiempo. A diferencia de la rapidez media, es aquella que recorre distancias diferentes en intervalos de tiempos iguales. Para el estudio del movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que tener en cuenta que este tipo de movimiento implica velocidad constante. Esto es que el objeto efectúa desplazamientos iguales en unidades sucesivas de tiempo. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, tenemos como ejemplo que si un automóvil parte de una carretera plana y recta a una velocidad de 80 kilómetros y su velocímetro indica esto, al cabo de una hora ella va a recorrer esa misma cantidad de kilómetros. En 2 va a recorrer 160 y en 3 va a recorrer 240. Como se muestra el análisis gráfico presentado a continuación, se tiene que si él inicia en 0 horas y en 0 kilómetros, al cabo de una hora recorrerá 80, al cabo de 2, 160 y así sucesivamente. Esto quiere decir que el estudio del movimiento rectilíneo uniforme a igual distancia, igual tiempo. Cuando un objeto cambia su velocidad, puede ser que dicho cambio se deba a una variación de la magnitud, a una variación de la dirección o a ambas. Cualquiera que sea el movimiento o el motivo de la variación de la velocidad en el tiempo, esto origina una aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se dice que cuando un objeto recibe una aceleración constante, cambia uniformemente su velocidad. Esto puede ser que aumenta o disminuye la misma cantidad en la unidad sucesiva de tiempo. Se puede imaginar que un objeto se mueva a 10 metros sobre segundo y recibe una aceleración constante de 6 metros sobre segundo cuadrado al cabo de 4 segundos. El primer segundo su velocidad será de 16, luego de 22, luego de 28 y 34. Para obtener los valores constantes o promedio de esta velocidad se deben de sumar todas las velocidades entre la cantidad para encontrar una velocidad promedio. Esa se obtiene de la forma de que v es igual a v final más v inicial entre 2. De esta manera se conoce únicamente la aceleración constante.